Tremendo tener que pensar en cuánta guita hace falta para poder pagar el alquiler mes a mes en la ciudad de Buenos Aires, chicos. Eso es lo verdaderamente tremendo, sumado a tantas otras cosas que nos van pasando en la cotidianeidad y la economía de los argentinos y de cada uno de los que somos laburantes. Un trabajador formal, y atención con este dato, necesita un 64% de su sueldo para alquilar. Y esto, digo, cráneos maravillosos que tienen nuestra clase política, hablamos de todos, ¿no? De este gobierno, del anterior y demás, cuando te dicen datos del INDEC para no ser pobre, para no ser rico, para no ser indigente, nunca te incluyen el valor del alquiler. ¿Saben por qué? Por esto, chicos, 64%. Imagínense un laburante formal que cobra un sueldo promedio de 500 lucas, ponele, sí. 500 lucas. Sí. Hay algunos, lamentablemente, con... El sueldo promedio de la ciudad de Buenos Aires está en unos 500 y pico, ¿sí? 500.000 y un poquito más. Ese es el sueldo promedio en la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, ¿cómo te dices? O sea, un alquiler, ¿cuánto te sale? Bueno, 300. Y acá viene el dato importante. Porque en la ciudad, mira, el sueldo promedio está arriba de los 500.000 pesos. ¿Qué pasa con un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires? El precio promedio de un monoambiente en la ciudad de Buenos Aires es 266.000 pesos. Carito, ¿eh? Yo le digo, muchachos, caminen y vayan al conurbano. 7% de aumento de los alquileres durante el mes de febrero en lo que tiene que ver con el monoambiente. 266.000 pesos. ¿Qué pasa con un dos ambientes? ¿Sí? Ya ahí tenés que estar pensando en dos ambientes. Generalmente lo bueno es que muchas veces se comparte gasto con alguna pareja, con algún amigo, alguna amiga. El valor ya se va a 100.000 pesos más, 362.000 pesos. Y acá, fíjense cómo disminuye el tema del aumento. Porque el incremento en un departamento de dos ambientes fue del 2,2%. 7% había sido en un monoambiente. 2,2% en un dos ambiente. Y si nos vamos a un tres ambiente, y acá es el número que alarman ya, porque un tres ambiente tenemos que hablar de una familia tipo papá, mamá, dos hijos. Ya necesitas un tres ambiente, necesitas dos habitaciones. Dos habitaciones, está claro eso, ¿no? Ahí ya te vas arriba de los 500.000 pesos por mes del departamento. 536.000 pesos promedio. No te alcanza en el sueldo promedio. Sí, se te va el 100% de un sueldo. Obviamente no alcanza con si trabaja uno solo, tiene que trabajar por lo menos los dos. Y si algún pibe puede trabajar, mejor también. Sí, o si son los dos mayores, en muchos casos que tengan pluriempleo, que tengan más de un trabajo, porque si no tampoco están en condiciones después de afrontar lo que es la canasta básica. Porque ponele, vos decís, bueno, que los dos ganen el salario promedio, 550.000 pesos, supongamos. Una mitad la dedicás a pagar el alquiler, después te faltan expensas y todos los gastos de la casa. Sí. La otra mitad la necesitas para vivir, el otro sueldo, otros 550.000. Una familia tipo. ¿Cómo haces? ¿Vas al supermercado? Sí, cada son 20 lucas. Bueno, siempre lo que decimos, los útiles de la escuela, la mochila, si es que estamos hablando de que tiene chicos escolarizados, digo, en edad escolar. Según datos del último censo, 7.925.280 personas en el país, es decir, casi 8 millones de personas alquilan. Según el censo, siempre hay que solo un poquito más. Eso es lo que está censado, más la parte que siempre no termina de dimensionarse en los números. Pero ya hablar de una base de 8 millones de personas que alquilan y un drama de este tipo... Por eso que alquilan en Argentina. Digo. Que para mí se queda corto ese número, ¿eh? Por eso digo, el número oficial y siempre es un número que puede tener una dimensión mayor. Por eso la mayoría de las personas intenta buscar de dos laburos. El tema es cómo dividirse, el tema después hablamos de estar toda la jornada laburando, después los problemas del estrés, que hicimos informe del estrés acá también. Digo, todo lo que conlleva laburar. La ausencia familiar. La ausencia familiar, digo, dos laburos por día. Estamos hablando de estar laburando todo el día y a la larga no se aguanta. Digamos, ¿cómo hace para laburar todo? No dormir, no... Hay detalles que marcan esta realidad que tiene que ver una diferencia muy grande entre las grandes urbes también y lo que se llama el interior profundo. En el interior profundo es más difícil encontrar que haya familias que alquilen. Generalmente tienen su casita, aunque sea una casita humilde, la van construyendo de a poco, pero es más propietario aquella persona del interior porque heredó, porque todavía en el interior hay espacio para construir, porque estaba la casa de papá y mamá, es una casa de una habitación arriba, y eso lleva a que un gran porcentaje sea propietario. No pasa esto en las grandes ciudades.
no pasa esto en Buenos Aires, no pasa esto en los primeros 2 cordones del Gran Buenos Aires, no pasa esto en Rosario, en Córdoba capital, no pasa esto en Mendoza, no pasa esto en ciudades como Santiago del Estero, no pasa esto en ciudades como Bariloche, donde hay mucha gente que alquila también. Digo, cuando vos vas a las grandes ciudades, la ciudad de La Plata, por ejemplo, Sí, también. la ciudad de La Plata tiene mucho estudiante que llega para estudiar en las universidades y que se alquila y mucho. Y atención con este dato, porque el 62% de los departamentos que aparecen en oferta, de manera por lo menos oficial, aparecen con oferta en datos en pesos, en alquiler en pesos. El 37% alquiler en dólares. No hay un comparativo con estadísticas anteriores en todo esto. Yo no sé si habrá variado demasiado o será un número que será muy similar. Recordemos que Airbnb, o sea, y todas las aplicaciones por las cuales se puede alquilar ya vienen figurando en dólares, Sí. porque es mucho para el turista. y Claro, demás, pero ¿no? en cuanto a casas, no para un alquiler temporario, sino permanente, incluso cuando se dio la modificación, en realidad la derogación de la ley de alquileres, llegó a estar en un 55-45 la proporción. 55% de lo publicado en pesos, 45 en dólares. O sea, bajó un poco la proporción, pero es muy elevada igualmente. Sí, ese dato no se veía en la realidad. La realidad es esta. En la realidad, en lo cotidiano, vos querías alquilar una casa, preguntabas y sinceramente, yo en un momento tenía que renovar el contrato, estuve buscando, no hubo un solo precio que me hayan pasado en dólares. Hablo por la experiencia propia. No, que puede obedecer mucho a la zona también. Por ejemplo, Bueno. se da Claro, tal eso vez, influye. no sé, Capital Federal, Sí. hay zonas en las que tal vez ya sí se dolarizó, también es pensando en un público muy acotado. Y porque el hoy por hoy alquiler de pensar en locales dólares. también, ¿eh? Sí, Hay también. que decirlo porque más allá de que nosotros hablamos de alquiler de vivienda, alquileres para lo que son estudios, ya sea profesionales o de médico, abogado, que alquilan sí. ese espacio, eso le piden en dólares. Y el costo de la llave también de los locales que en zonas determinadas, por ejemplo, lo que es el Centro Comercial Flores, cuesta una fortuna. Pagar la llave, incluso la llave era muy tradicional en su momento. Para aquellos que no lo saben, la llave es un canon que vos pagás simplemente para ingresar al local. Eso es pagar Y la zonas llave. más concurridas, el otro día hablaba me cambié la funda del celular y charlando, un chico había puesto un negocio de todo lo que es accesorios de teléfono y él estaba buscando un poquito más, igual está sobre avenida, pero estaba buscando sobre 2 avenidas, ¿no? Y le Claro. pedían creo que 800.000, 900.000 pesos. Por ubicación. Claro, por la ubicación, pero se lo pedían en dólares y bueno, se alejó un cachito dentro de la avenida con un local más chico. Pero me decía que era imposible esto de los locales chiquitos, de accesorios, tienda de celular, para encontrar un espacio medianamente accesible. Muy difícil para todas aquellas familias que tienen que alquilar. Y por favor, se los pido, cráneos del INDEC, que hacen estadísticas que solamente se creen ustedes, empiecen a contemplar que hay gente que alquila, y que eso de necesita tanta plata para no ser pobre, es rosa, por lo menos, rosa, no digo que lo sea, rosa la mentira.